Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase. En esta ocasión aprenderemos a realizar gráficos básicos en RStudio. Para esto vamos a usar la función plot. Esta función tiene varios argumentos. El primer argumento es x, que representa la primera variable que quiero graficar. Puede ser la única. Si quiero graficar esta variable junto con otra variable, la voy a incluir en el segundo argumento. También puedo incluir el título en el gráfico, usando la opción main igual. Podemos agregar subtítulos con la opción sub, el tipo de gráfico, que podría ser un gráfico de puntos o un gráfico de líneas. En este caso el ejemplo muestra la opción gráfico de líneas. XLab es la opción para poder darle una etiqueta al eje X, YLab para asignar una etiqueta al eje Y. Estas son solo las opciones básicas, hay varias otras opciones. Más información se puede encontrar en la consola tipeando el signo de interrogación final y la palabra plot. Si abren RStudio, es probable que tengan una pantalla como esta. Lo primero que hacemos es crear un nuevo script y hacemos clic en esta opción. Y elegimos RScript. El script aparece en la parte superior izquierda de los paneles. Antes de empezar, vamos a tipear en la consola el signo de interrogación y plot. Ejecutamos con la tecla Enter y en la parte derecha inferior aparecerá la documentación de RStudio acerca de esta función plot. Ustedes pueden explorar. Para ilustrar cómo se hacen gráficos en RStudio, primero vamos a importar datos que están en un archivo Excel y luego procederemos a realizar gráficos. La primera línea de nuestro script va a ser la siguiente. rm entre paréntesis list igual ls paréntesis. En unos minutos les explicaré qué significa esta línea, pero es importante. La siguiente línea le va a indicar al programa que queremos cargar la librería readExcel. Y en la tercera línea vamos a cargar la información del archivo Excel y la vamos a guardar en un objeto en RStudio llamado datos. Antes de ejecutar este código, recuerden que si quieren tener limpia la consola, pueden apretar la tecla Control y L. Y se limpia. Bien, entonces vamos a importar los datos que nos van a servir para realizar los gráficos. Recuerden que podemos sombrear las tres líneas y hacer clic en Run o ejecutar línea por línea. Yo voy a ejecutar línea por línea. Pongo el cursor en cualquier ubicación de la línea y aprieto la tecla Control y Enter para ejecutar el código. Segunda fila y tercera fila. Pueden ver en el lado derecho que se creó el objeto datos que contiene los datos que están en el archivo Excel. Cerramos. Antes de hacer el gráfico, vamos a hacer algunas transformaciones en las variables, que es algo que típicamente van a hacer cuando necesiten hacer gráficos. Voy a incluir estas dos líneas. La línea 4 empieza con un símbolo, el símbolo Michi o hashtag, y dice expresamos en millones a la población. Una de mis variables es población, pero esta variable está expresada en miles en mi base de datos. Yo quiero que esté expresada en millones. Entonces tengo que dividir
a cada uno de los números por 1000. Para hacer eso, bueno, escribimos el siguiente código. Datos $pop significa que el programa va a acceder a la variable población. Mi variable población es pop. Lo tengo que poner en dónde está ubicada la variable. Está en la base de datos que se llama datos y la variable se llama pop. Entonces, con esto estoy accediendo a la variable pop y la divido entre 1000. Eso va a hacer que todos los elementos de esta variable van a ser divididos por 1000. Y el resultado lo voy a guardar en la misma variable, es decir, voy a reemplazar el valor que tenía la variable población, que estaba en miles, por los números correspondientes, pero expresados en millones. La línea 4, que es algo nuevo, es un comentario, ¿no? El símbolo hashtag lo que hace es indicarle a RStudio que cuando corra todas las líneas, esta línea no es una función, simplemente es un comentario, entonces la va a obviar. Entonces, si ejecutamos la línea 4 con control enter, simplemente salta hasta la línea 5 y ejecuta la línea 5. Ahora voy a crear la variable PBI real per cápita. Para eso voy a escribir una nueva línea. Voy a crear esta variable porque no existe y la voy a crear con la siguiente fórmula. A la variable PBI real, que sí está en mi base de datos, la voy a dividir por el número de habitantes o la población. Estos paréntesis no son necesarios. El resultado de esta división me dará la variable PBI real per cápita. Y esos datos los voy a guardar en una nueva variable que se va a llamar PBI real per cápita. Esta nueva variable va a estar dentro de la base de datos que se llama datos. Es decir, voy a incluir una nueva columna dentro de esta base de datos. Va a aparecer una nueva columna y esa columna se va a llamar PBI real per cápita, PBI RPC. Ejecutamos la línea 7, control enter, y ya está. Verificamos, vamos a la base de datos y ven que hay una nueva columna que se llama PBI RPC. Muy bien, cerramos. Y ahora sí, vamos a realizar nuestro primer gráfico en RStudio. Para crear el primer gráfico vamos a escribir las siguientes líneas. Las líneas 8, 9 y 10 son comentarios, ¿no? Creamos gráficos. Vean que la línea 8 y la línea 10 no son necesarias. Yo las estoy agregando simplemente para darles una mejor visibilidad a los comentarios. La línea 11 es la que nos va a permitir hacer un gráfico básico, en este caso de la serie PBI real per cápita. Noten que tengo que indicar dónde está ubicada la variable, está dentro de este objeto que se llama datos. Ejecutamos, control enter, y en la parte inferior aparece su primer gráfico. Notemos que este gráfico es bastante básico en el sentido de que en el eje horizontal tengo números de 0 a 100, porque no le he indicado al programa que estoy midiendo en el eje horizontal. Simplemente está enumerando el número de observaciones. ¿Okay? El PIB real per cápita en mi base de datos está desde, vamos a verificar, empieza en 1922, pero aquí no aparece. Entonces a mí me gustaría mejorar este gráfico y que aparezcan aquí los años, por ejemplo, y que en vez de que diga index, diga años. Y en el eje vertical me gustaría que en vez de que aparezca datos $PBI RPC, que es la variable PBI real per cápita que está en datos, que aparezca, por ejemplo, el nombre PBI real per cápita. Entonces, primero, para que aparezca en el eje horizontal los años, vamos a hacer lo siguiente. Esta línea, si se dan cuenta, ahora tiene la función plot con dos argumentos. El primer argumento, datos fecha, que en mi base de datos, fecha representa los años, ¿no? Va a ser graficado en el eje horizontal.
Y en el eje vertical se van a graficar los valores del PBI real per cápita. Ejecutamos. Y abajo ustedes pueden observar que están las fechas, ¿no? Los años. Si quiero que el gráfico sea un gráfico de líneas y no de puntos como aparece aquí, hago lo siguiente. A la línea anterior la puedo modificar y puedo agregarle este argumento que es type, el tipo, igual, entre comillas, L. La opción L significa que quiero un gráfico de líneas. Ejecuto y sale el gráfico de líneas. Si queremos que en el eje horizontal aparezca años y en el eje vertical diga PBI real per cápita, hacemos lo siguiente. Modificamos la función plot y le agregamos dos argumentos más. El argumento de xlab igual, entre comillas, años, va a aparecer años en el eje horizontal. Ylab igual, entre comillas, soles por año, que son las unidades de medida del PBI real per cápita en el eje vertical. Ejecutamos con control enter y aparece el texto señalado. Una etiqueta más adecuada para el eje vertical sería PBI real per cápita, entre paréntesis, soles por persona. Ejecutamos y aparece. Finalmente, un gráfico con título y subtítulo va a tener argumentos adicionales. En particular, vamos a tener main, que nos va a permitir incorporar un título. En este caso, el título va a ser PBI real per cápita, ¿no? Y mantenemos Ylab y Xlab. Ejecutamos y aparece el título. Finalmente vamos a editar un poco nuestro script. Voy a agregarle algunos comentarios. Al inicio voy a ponerle gráficos en RStudio, una especie de título. Aquí puedo agregarle un subtítulo, ¿no? Preliminares. Lo pueden subrayar siempre con el hashtag. Y luego podemos agregarle, importar datos, por ejemplo. Gusto del cliente. Y podemos eliminar estas 4 líneas, ¿no? Porque solamente nos quedaríamos con el gráfico final. Vean, a veces las líneas pueden ser muy largas. Siempre es posible, por ejemplo, darle enter aquí. Y eso no va a afectar la ejecución de la línea. Ustedes pueden poner el cursor en la línea 22 o 23 y R va a entender que la línea 22 y 23 ambas forman parte de una sola función. Entonces, para ilustrar cómo sería nuestro código final, vamos a correr este código editado. Y la primera línea, la primera función 7, que no había explicado y ahora voy a explicar, lo que va a hacer es eliminar todo lo que está en la memoria. Se va a eliminar todo lo que está en este panel superior derecho. Vean, si le ejecuto, control enter, desaparece. Ahora, si quieren desaparecer nuevamente todo lo que está escrito en la consola, se ponen en la consola y aprietan control L. Perfecto. Y ahora puedo volver a correr mi script. Ejecuto la carga de la librería, luego datos, creo la población, millones, creo el PBI real per cápita, ¿no? Si quieren pueden borrar este gráfico con la brochita para que vean el nuevo gráfico. Y luego ejecutamos el gráfico plot. Y ese sería el gráfico final. Recuerden siempre guardar su script para usarlo nuevamente en File, Save As. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la siguiente clase.